Hola a todos, en este video vamos a estudiar la teoría del productor neoclásico, que básicamente aborda el problema de explicar cómo es que las empresas que operan en el mercado de competencia perfecta planifican y definen cuáles serán las cantidades que van a producir y llevar al mercado de los bienes que esta empresa desarrolla. Entonces, suponiendo que se trata de una empresa que opera en competencia perfecta, el productor buscará identificar cuál es el nivel de producción que le permite hacer máximo sus beneficios bajo los siguientes supuestos. Es decir, que se plantea que los productores o las empresas realizan sus actividades bajo una lógica de racionalidad sin incurrir en contradicciones de acuerdo a las restricciones económicas que tiene planteadas y con el objetivo de maximizar sus beneficios, contemplando también que tienen la posibilidad de disponer de tres factores productivos: tierra, capital y trabajo, y que cada uno de estos factores exige una retribución a cambio de participar del proceso productivo, y que básicamente lo que suponemos es que estas empresas desarrollan su actividad a partir de disponer de una determinada tecnología, lo cual a su vez le plantea una restricción o una frontera de producción planteado por el rendimiento de estos factores. En este sentido, una empresa puede alcanzar su potencial de producción cuando logra alcanzar el máximo posible con los factores que dispone. Entonces, si quisiera mejorar su capacidad productiva, podrá hacerlo, pero lo va a lograr en el largo plazo, ya que para que esto ocurra se necesita o se requieren de mejoras productivas, tecnológicas y de capacitación del personal, incorporación de capital, cosa que en el corto plazo es muy difícil de realizar, y para eso se requiere de un tiempo prudencial para poder realizar los ajustes necesarios. Entonces, en el corto plazo, las empresas se enfrentan a una restricción tecnológica que puede ser superada, pero que requiere de un tiempo para que eso ocurra. Para profundizar un poco más en el análisis de la producción de las empresas, vamos a desarrollar la noción o el concepto de isocuanta, que supone que los diversos factores de producción son perfectamente sustituibles entre sí. Es decir, que para obtener determinada cantidad de producto existen infinitas combinaciones o formas distintas de hacerlo entre combinaciones del factor capital y el factor trabajo. Básicamente, en una isocuanta lo que podemos ver reflejado son todas las combinaciones posibles entre factor capital y trabajo que a una firma le permite obtener una determinada cantidad de bienes producidos. Si aumenta la disposición de ambos factores productivos, es decir, si aumentan las cantidades del factor capital y del factor trabajo, se puede alcanzar un mayor nivel de producción. Y luego, manteniéndonos sobre una misma isocuanta, podemos observar que hay diferentes combinaciones entre ambos factores para alcanzar el mismo nivel de producción. En cuanto a el producto marginal de estos factores productivos, es decir, el aporte que hacen a la producción o el rendimiento que presentan, se plantea, al igual que la teoría del consumidor, un rendimiento decreciente. Es decir, que a medida que aumenta las cantidades o la dotación de uno de estos dos factores, manteniendo constante el otro, el crecimiento de la producción tenderá a ser cada vez menor. Es decir, el aporte que cada factor productivo, manteniendo constante el otro, hace a la producción tiende a ser cada vez menor. Es decir, la producción aumenta, pero aumenta cada vez menos. Sea constante el factor capital o el factor trabajo, según se esté analizando en cada caso. Entonces, una forma matemática de plantearlo es como figura ahí, en el sentido de que la productividad marginal del trabajo no es otra cosa que la variación de la producción de acuerdo a la variación del trabajo, y la productividad marginal del capital es la variación de la producción de acuerdo a cómo varíe el capital. Entonces, para saber cuánto varía la producción frente a la variación en la cantidad de trabajadores o de capital, es necesario saber cuál es la productividad o el aporte o el rendimiento que estos tienen, porque la cantidad del factor por sí solo no nos indica mucho. Y también es decir que
a cada cantidad de factor le corresponde un determinado rendimiento, porque este va evolucionando o va cambiando a medida que cambian las cantidades del factor. Así, la variación total de la producción dependerá de cómo varíen ambos factores y el rendimiento que presenten para las cantidades definidas. Si quisiéramos estudiar cómo varían la tasa de intercambio entre estos dos factores manteniendo constante el nivel de producción, llegaríamos a la formulación de la relación técnica de sustitución, que no es otra cosa más que la tasa de intercambio entre los dos factores definido por la productividad de los mismos. Y eso se ve reflejado, al igual que en la teoría del consumidor, en función de cómo varía la dotación de uno de los dos factores cuando el otro varía en la menor proporción posible. En este caso, según lo que tenemos representado gráficamente aquí, podríamos plantear cómo varía o en cuánto se debe reducir la dotación del factor capital frente al incremento, por ejemplo, en una unidad del factor trabajo. De acuerdo a lo que tenemos planteado acá, sería que ante el incremento en una unidad del factor trabajo, pasando de 2 trabajadores a 3, tendríamos que renunciar a la dotación de capital para mantener el mismo nivel de producción, en este caso de 8 unidades. Entonces, encontraríamos que la tasa de intercambio sería de -2, ya que se debe reducir la dotación de capital de 7 a 5 para incrementar en una unidad la de trabajadores y pasar de 2 a 3 unidades. Ahora, los rendimientos de los factores productivos pueden ser constantes, crecientes o decrecientes. Entonces, la variación será constante cuando la producción presente un crecimiento constante, creciente cuando la variación de la producción sea mayor a la variación del factor que estemos analizando, y decreciente cuando la variación de la producción sea menor a la variación que se registre en el factor. También se puede hacer el análisis de acuerdo al plazo, ¿sí? En el corto plazo, los factores permanecen constantes salvo el trabajo. Es mucho más sencillo de definir de un día para otro la posibilidad de incorporar horas extras al trabajo, o de incorporar un nuevo trabajador, o de despedir, que la posibilidad de instalar una nueva maquinaria en una empresa. Por eso, en el corto plazo, la mayoría de las veces se considera que lo que varía es el factor trabajo, mientras que el factor capital permanece constante. En el largo plazo, todos los factores son variables y se pueden modificar en cualquiera de los sentidos, ya sea el trabajo, como el capital, como el factor tierra. En la teoría del productor se puede abordar la solución del problema planteado anteriormente, en el sentido de cuál será la cantidad que debe producir una empresa para poder maximizar sus beneficios. Se puede hacer por el lado de la técnica de maximización de beneficios como de la minimización de costos. En esta clase estudiaremos principalmente fundamentos y categorías de la maximización de beneficios, suponiendo que esta empresa opera en un mercado de competencia perfecta donde se dan los supuestos que están ahí planteados, es decir, productos homogéneos, información perfecta, atomización del mercado, igual acceso a la tecnología, y todo esto nos da como resultado la inexistencia de la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, en un mercado de competencia perfecta, a esta empresa no le queda otra cosa que decidir cuánto producir y, como resultado de ello, cuántas personas contratar, ya que en un mercado de competencia perfecta el precio se encuentra definido por el mercado. Y no se puede influir de manera unilateral sobre la demanda, ya que tenemos una situación de atomización de la oferta. Y tampoco se puede dar un cambio tecnológico para hacer o lograr una diferenciación de producto, porque el supuesto que nos lo impide es el de producto homogéneo, y no podemos tampoco mejorar el proceso productivo porque estamos regidos por el supuesto de información perfecta, con lo cual todas las empresas operan y producen de la misma forma. La incógnita para esta empresa entonces es definir qué cantidad producir y junto con ello cuántas personas contratar. En principio es necesario
tener presente qué significa o qué representan los beneficios o cómo se calculan, y básicamente es el ingreso total menos los costos totales. Ingresos menos costos nos indica cuáles serán los beneficios de una empresa. ¿Cómo se calculan los ingresos? Bueno, al precio del producto se lo debe multiplicar por las cantidades que efectivamente esta empresa puede producir y vender al mercado. Es importante advertir que precio es igual a ingreso medio, ya que el ingreso medio es el ingreso por unidad, es decir, el ingreso por unidad vendida. En cuanto a los costos, básicamente es todo lo que hemos planteado a lo largo de la teoría. Básicamente las retribuciones de aquellos actores que intervienen del proceso productivo, multiplicado por la cantidad de estos factores que son contratados. Conociendo cuál es la retribución que exigen y sabiendo qué cantidad de estos factores tenemos, podemos entonces arribar a el costo total o a la estructura de costos de la empresa. Entonces, podemos definir a los beneficios matemáticamente como el ingreso menos los costos, y podemos desagregar un poco más esto en función de la descripción que hicimos anteriormente como precio por cantidad menos las retribuciones de los factores por la cantidad contratada de los mismos. Si quisiéramos arribar a una solución gráfica, entonces tendríamos que desarrollar el concepto de isobeneficio, que representa principalmente todas las combinaciones de insumo y productos que generan un determinado nivel de beneficio. Es decir, acá estamos definiendo cuál es el beneficio de la empresa, el beneficio proyectado o planificado. Es decir, el beneficio se convierte en un valor determinado arbitrariamente. Como en el corto plazo el factor capital permanece constante, básicamente lo que estamos haciendo es expresar una ecuación de iso-beneficio donde el nivel de producción depende del factor trabajo. Entonces, describiendo en detalle cada uno de los componentes de esta ecuación iso-beneficio, nótese que ahí tenemos cada una de las retribuciones en relación al nivel de precios, lo que nos plantea cómo se distribuyen los ingresos de la empresa entre los diferentes factores. Es decir, nos indica en qué proporción se distribuyen estos ingresos. También podemos advertir, como adelantamos anteriormente, que la producción será la variable dependiente del trabajo, que es variable independiente, y la relación de precios del factor trabajo con el precio de la mercancía, es decir, W sobre P, salario sobre precio, es la pendiente de la iso-beneficio. Identificando entonces la variable dependiente, la independiente y la pendiente, lo que queda, el residuo, es la ordenada al origen. Gráficamente se trata de una ecuación lineal con pendiente positiva que podemos ir planteando en una gráfica donde ponemos en relación nivel de producción con cantidad de trabajadores, y fíjense que ahí planteamos tres posibles rectas de iso-beneficio donde en cada una de ellas el beneficio adquiere diferente valor de acuerdo a proyecciones de beneficio que pueda llegar a tener la empresa. Ahora, la maximización de beneficios en la solución gráfica lo que hace es incorporar entonces a la función de producción de la empresa. Y podríamos repensar lo que dije anteriormente en el sentido de que fíjense que en esta gráfica tengo varias rectas de iso-beneficio que representan mayores y menores niveles de beneficio, pero que en términos estrictamente objetivos se encuentran condicionados por la efectiva capacidad de producción de la empresa, que se ve reflejado en la función de producción que tenemos ahí representado en esa parábola con negrita. Es decir, como productor probablemente nos gustaría poder tener un margen de beneficio que se ve ahí reflejado en la iso-beneficio 2, pero nuestra capacidad productiva nos permite alcanzar hasta la iso-beneficio 1, descartando la iso-beneficio sub 0 por brindarnos un margen de beneficio inferior al de la iso-beneficio 1. Entonces, en el corto plazo, donde el nivel de capital es fijo, el productor solo podrá tomar decisiones sobre la cantidad de trabajadores que contratará, es decir, sobre el factor variable. Y en términos gráficos lo que encontramos es que la pendiente de la iso-beneficio se iguala con la pendiente de la función de producción en aquel punto donde la recta y la curva son tangentes. Es decir, en términos conceptuales, se igualan en ese punto la productividad marginal del factor trabajo
con la relación de precios del factor trabajo y el producto que esta empresa produce. Básicamente en esa situación es donde la empresa alcanza el máximo nivel de beneficios posible, el máximo nivel de beneficios con respecto a su capacidad productiva. En ese punto, donde se igualan las pendientes de la recta y de la parábola, donde son tangentes la función de producción con la isobeneficio, llegamos a esta igualación, que básicamente nos indica que la productividad marginal del trabajo tiene que ser igual a la relación de precios de ese factor y del producto que produce esa empresa, que si lo modificamos un poquito y lo despejamos, podemos observar que se puede expresar en estos otros términos, donde el salario de un empleado tiene que ser igual al precio del producto por la productividad marginal del trabajador. Es decir, el salario de una persona estará definido por aquella parte del ingreso medio de una empresa que irá a la retribución de este trabajador. Y el criterio será de acuerdo al rendimiento de este trabajador en la empresa, es decir, de acuerdo al aporte que este trabajador haga a la producción. Así es como se definiría el salario de acuerdo a la teoría del productor neoclásica que hemos visto hasta aquí. Es decir, hallamos la regla que necesariamente debe utilizar el productor para decidir cuánto producir maximizando sus beneficios. Entonces, el empresario, al comportarse racionalmente, debe producir la cantidad que iguale el valor del producto marginal del trabajo a la remuneración de ese factor. Es decir, pagarle al trabajador de acuerdo a su rendimiento. Y entonces, definido el equilibrio para este productor, es decir, definido el nivel de producción que le permite maximizar sus beneficios de acuerdo a su capacidad productiva, lo que vamos a plantear es la posibilidad de algunos ejercicios de estática comparada. Entonces vamos a plantear en primer lugar la posibilidad de que se reduzca el precio del producto que vende esta empresa. Entonces podríamos decir que si en una empresa se reduce el precio del producto, es muy probable que el empresario no esté tan dispuesto a producir. Esto desaliente la producción. ¿Sí? Pero lo que explica esta gráfica y toda la teoría es el por qué. Principalmente porque la relación entre el salario del trabajador y el precio del producto se ve modificado. Junto con ello se modifica en términos gráficos la inclinación de la isobeneficio. Es decir, si se reduce el precio del producto, en la relación salario y precio crece el impacto del salario y como resultado de ello crecen los costos, razón por la cual el empresario estará dispuesto a reducir su producción hasta que mejore esta relación, pasando del punto A al punto B de esta gráfica. Contrariamente, si se reduce el salario del trabajador, se modifica la relación de precio del factor productivo y del producto que se vende al mercado, es decir, W sobre P, se ve modificado en un sentido donde se favorece al ingreso medio de la empresa en relación a la retribución del trabajador. Esto hace que el precio del trabajo se abarate y entonces el empresario esté dispuesto a contratar una mayor cantidad de trabajadores y como consecuencia de ello aumente la producción de la empresa. Entonces pasamos del punto A al punto B, donde aumenta la cantidad de contratación de trabajadores y como resultado de ello la producción de la empresa. Con esto cerramos el estudio de la teoría del productor neoclásico desde el enfoque de la maximización de beneficios. En un próximo video estudiaremos la minimización de costos. Hasta luego.